El día de hoy el tema es uso de datos productivos y DEPs para alcanzar el mejoramiento genético en las 3 razas que actualmente registra la asociación. Si ustedes ven, aquí en forma muy leve está una caja de herramientas. Han oído hablar de herramientas y la base de datos, el sistema homologados también es una herramienta en donde se almacenan conocimientos. Todos los días escuchamos el término de mejoramiento genético, pero la realidad es que para hacer mejoramiento genético hay que medir. Y en México, de 1492, que es cuando llegan los españoles a México, al año 2000, tuvimos cambios genéticos. No había herramientas para medir, ni métodos para medir. Y entonces durante este tiempo se mejoró el patrón racial, pero nunca se midió y nunca se valoró cuál era el cambio, cuál era el mejoramiento. Más bien hubo cambios genéticos. A partir del año 2000 y promovido por la Secretaría, empiezan las evaluaciones genéticas. Y es Cimental la primera asociación de carne que hace evaluaciones genéticas en México. Y es ahí donde realmente empieza el mejoramiento genético. En el transcurso del tiempo tenemos 14 años haciendo evaluaciones genéticas y esas se han vuelto una herramienta muy útil que nos ha permitido identificar animales superiores en México. Incluso actualmente el ganado mexicano, los sementales mexicanos están siendo superiores desde el punto de vista productivo a mucho del material genético que viene de Europa, de Canadá o de Estados Unidos. Y eso se debe a que también en México hay gente que ha estado haciendo selección con calidad y también se debe a que el ganado mexicano se ha adaptado bien a los sistemas productivos nuestros. Pero lo más interesante es que las evaluaciones genéticas nos permiten identificar esos individuos sobresalientes. Como decía el doctor Montaño, para tener una evaluación genética de calidad, tenemos que tener pedigrís, tenemos que tener datos productivos, los cuales son indispensables, sobre todo que su calidad sea óptima para poder tener precisión. Tenemos que tener la progenie evaluada y actualmente lo más moderno es la identificación de marcadores genéticos a través de chips especializados, y el conjunto de estas herramientas nos va a llevar a hacer EPDs genómicamente, tener EPDs genómicos. Como lo ven, no es la solución un EPD genómico, pero el conjunto de todas las herramientas nos van a dar un mayor valor. Voy a hablar específicamente del programa de preregistro. Fue establecido hace 4 años. Permite al productor, mediante una clave privada que la asociación le proporciona, accesar a sus datos particulares de su hato y le permite meter información desde el nacimiento del ganado, de los becerros. Desde ese momento les permite meter información a la base de datos. Esta es la pantalla con la que uno entra, le pone iniciar sesión, le mete sus datos privados y automáticamente el socio va a entrar a su libro de hato. Es por medio de estos 2 sitios de internet se puede accesar. Este es a través de la página de la asociación, donde uno busca la pestaña que dice mejoramiento genético, o directamente puede entrar a la página del sistema en este sitio. El sistema genera
diferentes tipos de órdenes y diferentes tipos de reportes. La gente, el socio, utilizando sus claves, puede meter la información productiva por una orden de preregistro desde el momento que nace el becerro. Y no necesita registrar, eso es una cosa interesante. En el momento que nace el becerro, uno captura normalmente en una libreta la información y puede tener posteriormente acceso al sistema a través de internet. Y abre una orden de preregistro y mete los datos al nacimiento, las genealogías. Ya con eso el animal va a entrar a la base de datos y ya va a tener el inicio. Posteriormente, a los 7 meses, si él desteta, genera una orden de destete, mete los datos al destete de toda la camada completa, las que quiere registrar y lo que no quiera registrar. Y al permitirle meter toda la camada completa, le permite hacer una evaluación más completa, como lo decía Ángel Ríos en su plática y el doctor Montaño también. Y sin embargo, no necesita aún así, aunque meta la información, no necesita registrar. Puede llegar al peso al año, a la edad al año, meter la información productiva al año y el sistema se sigue alimentando y sigue generando datos productivos. Y al rato voy a hablar de los reportes. Posteriormente, el inspector puede hacer la inspección y meter los datos de la inspección a la base de datos. Ernesto, a la base de datos para su inspección, hacerla electrónica y firmarla electrónica. Después el socio puede escoger los animales que él quiera y decir, de estos 20 animales que me inspeccionó el técnico y que ya metió su información a la base de datos, yo nomás quiero registrar 3 porque son los que van al programa fulano. Y con el sistema de preregistro se acaba el me urge, porque en el momento que yo meto toda la información que el técnico inspecciona y alimenta la base de datos, yo en ese momento yo puedo generar una orden de registro e inmediatamente la asociación, si yo cumplo con las cuotas y todo lo que tiene que cumplir, genera un registro. Y también el sistema le permite hacer órdenes de inventario. Inventario es para actualizar datos. Uno puede se me murieron 3 vacas o vendí 3 vacas hoy, las doy de baja y actualizo el sistema automáticamente. Esto es lo que se refiere a órdenes. El sistema tiene varios tipos de reportes. Los tiene por raza, los puede generar por raza. Le puedo decir, deme todos los Cimental que tengo en mi hato, deme todos los Cimbras que tengo en mi hato, deme todo, esto está en construcción, pero yo creo que ya el mes que entra ya está, deme todos los Cimangus que están en mi hato. Puedo filtrar también por animales que tienen preregistro. Preregistro quiere decir que están en la base de datos pero que no han sido registrados. O puedo que me dé todos los registrados. También tiene otro tipo de reportes por etapas productivas. Le puedo decir, dame todos los nacimientos de tal fecha a tal fecha. Yo quiero saber cuántos becerros tuve en el 14, dame los nacimientos del 1 de enero del 2014 al día actual. Dame los becerros destetados de tal fecha a tal fecha. Yo no me acuerdo en determinado momento que desteté el mes pasado, pero yo quiero rápidamente identificar cuáles animales desteté. Le pido un reporte de ganado destetado y me los da. Lo mismo el ganado pesado al año, el ganado inspeccionado o el ganado registrado. Me da reportes de tal fecha a tal fecha. Otra cosa que hablaban en la mañana es, muchas veces no nos acordamos cuándo nacieron los becerros y cuándo los tenemos que destetar. Y ya andamos contando que nació en abril, entonces mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Es en noviembre cuando tengo que destetarlos. El sistema les permite generar
reportes de candidatos a destete. Entran a su base, al sistema y le piden, dame todos los candidatos a destete. Y le va a dar los becerros y le va a dar los números de días que tiene cada becerro cumplidos, que cumplen con el criterio de destete. También le facilita identificar aquellos animales que tiene que pesar al año. Le permite decir, ok, dame todos los animales que no están registrados y quiero generar una orden de inspección, dame los candidatos de inspección. Y ya que están inspeccionados, dame los candidatos a registro oficial. Una cosa importante, todos estos tipos de reportes los da el sistema de dos formas, y ahorita lo vamos a ver. Los da en PDF o los da en Excel. En PDF son muy bonitos, están muy fáciles de leer por el productor. Traen todos los índices, los pesos ajustados, los índices, los rangos, ganancias de peso al destete, ganancias de peso al año, ganancias por día de edad, con índices y rangos, y eso permite en PDF visualizarlos muy bien. Desde el momento que el socio ingresa la información, empieza a generar estos tipos de reportes. Desde el momento que uno mete becerros recién nacidos, el sistema calcula DEPS, pedigrí estimados. A medida que vamos generando datos productivos, el sistema va ajustando a peso al destete y al peso al año, ajusta circunferencias escrotales cuando se hace la inspección y da tallas. Y el sistema también genera un reporte de datos generales, que es básicamente el que se utiliza para cuestiones de inventarios. Esta es una carátula. Él decía que el socio tiene la capacidad de ingresar la información genealógica y productiva de las crías desde el momento del parto. Y este es un ejemplo de ya un resumen de todas las crías que en este caso es la universidad, que ha ido metiendo información productiva. Desde el ingreso de los datos, el sistema actualiza la información y se puede generar reportes de DEPS. Todos al principio son pedigrí estimados, no tiene exactitud. Si se corre una evaluación genética con solo la información de peso al nacer, estas crías ya tendrán DEPS con confiabilidad. Esto es muy importante. La gente dice, importé un toro que no tiene DEPS en la base de datos, estoy usando semen de este toro importado. ¿Cómo puedo generar DEPS de él más rápido? La mejor manera es meter las crías de él desde que nacen por el medio del sistema de preregistro, y en un poquito más de 6 meses, ese animal que solamente tiene el peso al nacer va a tener DEPS generados por una evaluación genética. Acuérdense que las evaluaciones genéticas se corren cada 6 meses. Con el solo peso al nacer se pueden calcular otros de los DEPS también. Y ya lo comentaba, al añadir la información productiva al destete y posteriormente al año, el sistema actualiza la información y se pueden generar reportes de pesos ajustados al destete del año. Aquí vemos un caso, con la información de los datos al parto solamente. Genera este tipo de reportes. Este es un reporte en PDF. Como le decía, son muy bonitos y son muy amigables. Este es el número de la cría. Estos son los datos del padre y de la madre, del número privado y número de registro. El SINIGA, porque el sistema contempla que puedas meter el SINIGA. El nombre, el sexo, el tipo de parto, la fecha de nacimiento y el peso al nacimiento. Con estos datos básicos, el sistema generó un reporte de DEPS. Y ya desde que nació el becerro, uno puede empezar a hacer selección en base a DEPS. Y aquí vemos, básicamente es el 12, el 13, el 14, el 12, el 13, el 14. Es el mismo grupo de contemporáneos, son recortes de reportes, pero vemos cómo ya
estos animales ya tienen DEPS. ¿Y cuál es su confiabilidad? Es pedigrí estimado, están calculados de acuerdo al promedio de los valores del padre y de la madre. Pero ya desde recién nacidos ya tienen información que nos permite hacer una selección con cierto grado de confianza. Como lo decía, en el caso de animales extranjeros, si se preregistra sus crías, es probable que tendrán valores ya corridos en una evaluación para el destete. Aquí está una muestra del socio, cómo sale la información que el socio genera cuando mete la información al destete. Además de lo tradicional, de datos de la cría, de padre, madre, siniga, datos de nombre y grado, en este caso es otra base de datos, pero es el ejemplo, sexo, peso al nacer, empieza a aparecer el grupo de contemporáneos al que pertenecen, la fecha en que fueron destetados, el peso actual, el peso ajustado, el índice y el rango, y la ganancia diaria al destete. Para el ganadero, este tipo de información le facilita identificar cuáles son los animales superiores. Por ejemplo, tenemos que este tiene 98 de índice al destete, este tiene 108, este es mejor que este tiene 119, este es todavía mejor que los anteriores, pero además el sistema rankea los animales. Este es el segundo de 4 animales que están en su camada. Este es el primero, este es el más sobresaliente de 4. Este es el número 1 de 10, esta es otra camada, este es el número 8, creo yo que dice ahí, y así sucesivamente. Esta forma de presentar la información permite al ganadero, si no sabe de índices, pero sí lo puede identificar por rangos, si puede saber cuál es el cuarto de 4 o el 1 de 4. Le facilita desde que desteta poder identificar y hacer selección. Lo mismo, este es el mismo reporte, pero ya de animales que todavía no han sido evaluados, pero ya tienen el rango, porque ya tienen 6 meses, la información ya tiene 6 meses, y ya el sistema genera el valor del percentil. Este es el percentil. Este individuo está en el percentil 1 para peso al nacer, en el percentil 96 para peso al destete, en el percentil 1 para leche, en el percentil 75 para peso al año, y así sucesivamente. Entonces, esto también, los valores de los DEP por sí solos, al ganadero normal no le dice nada, porque él no sabe dónde está el valor de 3.3 o el valor de 0.04. Sin embargo, el percentil, por medio del percentil, él puede identificar si este está en el 1%, que es lo óptimo, o está en el 100%, que es lo menos deseado. Esta es una forma gráfica de facilitar la lectura de los datos para permitir que la gente haga selección, que el socio haga selección. Si tienen alguna pregunta me puede interrumpir, ¿eh? Y no sé si vaya muy rápido, pero con todo gusto. Este es el tipo de información que se genera al año. Al año es la misma sábana, pero ya tiene el peso actual al año, el peso ajustado al año, el índice y el rango. Tiene la ganancia en el periodo de peso al año, el índice del rango. Tiene la ganancia por día de edad, tiene la talla corporal, en este caso son centímetros, es la altura más bien, y tiene la circunferencia escrotal ajustada. En este caso, estos animales ya fueron inspeccionados
porque esta parte la llena el técnico cuando hace la información. Adelante. Voy a aprovechar que dijiste que fue, pero antes de que se me olvide, cuando hablaste del tipo de parto, ¿a qué se refiere? Es del 1 al 6. El número 1 es un parto normal, el 2 un ligero jalón, el 3 más problema, el 4 es cesárea, me parece, el 5 el 6 es el muerto. ¿Entonces ya está capturando ese tipo de información? Sí, toda esa información se está capturando. Otra cosa que se está capturando es el potrero, aunque no aparece aquí, pero sí se captura el potrero y el tipo de manejo. La información que viene en la sábana grande, en la tradicional o en el libro de Atto, toda la información la captura el sistema. Y toma esos criterios para hacer los grupos de contemporáneos también. Si tienes dos animales pesados el mismo día, pero que vienen de potreros diferentes y los marcas, te los va a separar. Toda esa información ya está. Y algo más. Sigue preguntando y te voy a decir. No, está excelente, ¿no? Que ya se pueda obtener DEPS para facilidad de parto, ¿no? Sí. Esto está muy bien. No sabía, para mí es una noticia de que, bueno, ya empezaron a capturar ese tipo de información. Bueno, es que no salen los dedos, nada más es como una información de cómo fue su parto. Sí, entiendo que todavía no salen los DEPS porque nosotros los calculamos. Claro. No, y muy bien. Es muy importante que el productor sepa que puede meter aquellos animales que se murieron al parto, porque esos también aportan información. Puede meter todos los animales que produzcan el hato, no importa si están vivos o están muertos. Recientemente yo entregué un reporte a un socio, un reporte de madres que ahorita lo vamos a ver, y me decía, oye, la vaca fulana tiene 5 partos y aquí nomás aparecen 4. Y reportaste el otro. No, es que se me ahorró. Ah, bueno, ahí tienes todavía la oportunidad de meterlo. Y el socio tiene todavía la oportunidad, en el caso de información que falte, la puede meter por medio del sistema de preregistro. Eso es lo importante. Y eso le va a mejorar la calidad y la precisión de sus reportes para hacer selección. Bueno, pero vamos a seguir, ahorita vamos a hablar de eso. Y entonces aquí tenemos ya, este individuo lo metieron al nacer. ¿Qué es esto? Lo metieron al destete y al año hicieron la inspección y al año ya tiene valores corridos con exactitud y el nivel del percentil en que se encuentra. La mayoría del ganado lo vendemos al año en los programas o después. Entonces, si hacemos el trabajo por medio del sistema de preregistro, de meter la información desde el nacimiento, vamos a tener información de calidad para hacer selección y vamos a cumplir con todos los requisitos que la normatividad nos pide. Decía que el socio puede solicitar inspección del ganado también. Además de que puede meter los datos, él puede decir, bueno, de estos animales en una orden de inspección, de estos animales que son candidatos, escojo, yo tengo 20, escojo 10 nada más para que vaya el técnico y me los inspeccione. O escojo todos y que me los inspeccione y que metan la información también. Porque después que el técnico ingrese los datos por medio de internet, el socio puede elegir qué animales va a registrar. Muchas veces dicen, no, voy a esperarme a tener suficientes animales para que el técnico venga, para que me haga la inspección. Y por razones X voy a desechar la mitad de ellos porque no me gustaron. Actualmente puede pasar inspección todos esos que no le gustaron también para que los mida y los evalúe y entre la información a la base de datos y tenga una evaluación genética más precisa. Y nada más
y él puede elegir qué animales va a registrar. Esa es la bondad que tiene el sistema de perregistro. Y también, como lo decía, el socio puede actualizar inventarios. Este es un tipo de reporte en Excel. Yo le llamo jugar a esto. Podemos bajar la información para ordenarla en Excel por medio de un filtro, ordenar las columnas y ver qué es lo que pasa. Podemos sacar promedios de poblaciones y decir, estos son los becerros de desaige. Estos son los DEPs de esos becerros de desaige. Este es el peso al nacer, peso al destete, peso al año, leche, total materno y circunferencia escrotal. Y el sistema nos da la confiabilidad del DEP, en este caso son becerros de destete, no tienen confiabilidad, no han sido corridos en una evaluación, pero ya me da el rango, el percentil en el que se encuentra, y dice hoy, ok, los becerros de esta camada están en el percentil 3, es una línea de facilidad de parto, están en el 28% en promedio para peso al destete, están en 25% en promedio para peso al año, y así para total materno y para circunferencia escrotal. Entonces, los reportes tanto en PDF como en Excel me permiten identificar cuáles son mis animales sobresalientes en base a DEPS, y ahorita lo vamos a ver en base a datos productivos también. Y estas son machos y estas son hembras. Y dejé esta parte de las columnas porque esta es la del Excel, para que vean que se trata de un formato Excel. Todos estos tipos de reportes nos permiten la elección de los mejores animales para conservarlos en el hato, pero también nos permiten la elección de aquellos que queremos desechar inmediatamente. Actualmente, que el ganado está tiene tan buen precio, lo que conviene es animal que no sea productivo, que sus datos productivos sean muy bajos. Lo más práctico es destétalo, evalúalo y mándalo a la venta, porque si me quedo con él estoy perdiendo dinero. Y entonces hay que identificar los de bajo valor genético para venderlos. Y otra cosa que podemos hacer es hacer empadres virtuales o dirigidos. Si tenemos la información, los valores genéticos de las madres, si tenemos los valores genéticos de los padres, podemos hacer en una hoja de Excel empadres antes de hacer la inseminación, o podemos decir, estas 20 vacas van con este toro en monta natural porque es el toro que mejor combina. Estoy volviendo un poquito hacia atrás, de elegirlo con los que me quedo o con los que vendo, y vean aquí cómo estos son animales de desecho, y ya al destete se desecharon, por eso no tienen información al año. Desde el destete ya toma uno la decisión, eso ya no lo sigo batallando, porque es muy caro crecerlos, y si tienen malos datos es carísimo. Y otra vez al año podemos hacer otra vez seleccionarlos. Y aquí está otra vez la información de los DEPs y el percentil en que se encuentran. Y entonces hablaba de padres dirigidos. Normalmente la forma más práctica de hacerlo es en formato Excel. Y este es un ejercicio que se hace cada 6 meses. Hay asociaciones que cuestionan que por qué la Cimental hace 2 evaluaciones genéticas al año. Es más, hay genetistas que cuestionan que por qué hay 2 evaluaciones genéticas al año. La respuesta es bien sencilla. El mejoramiento genético es dinámico y en 6 meses hay cambios. Si tenemos 2 épocas de empadre, que es lo tradicional en México, o al menos 2 épocas del año que hay mayor frecuencia
de gestaciones. Si las tenemos, lo que yo quiero cuando voy a inseminar es tener la información más nueva. Este es, por ejemplo, este es un hato de vacas, eran 60 vacas. Estos son los promedios para peso al nacer, peso al destete, al año, leche total materno y circunferencia escrotal. Y estos son con qué toros los crucé. Ya después de hacer una selección, les asigné estos toros. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya está el resultado del empadre dirigido. Estos van a ser los mismos valores para las madres. Con estos toros, la siguiente generación, yo voy a tener, en vez de 1.4, voy a tener un mejoramiento genético de menos 1.82. En vez de tener 1.46 esas madres cruzadas con estos toros, van a tener 0.88. Ahí tengo un ligero retroceso. En lugar de tener 3.44, las crías ya estoy prediciendo que van a tener un 3.85 de peso al año. Ahí voy a tener un incremento. Voy a tener este es leche, que en realidad deberíamos llamarle peso al destete materno, porque no es leche. Y yo sugeriría a los genetistas que propusieran que se cambie el nombre de leche por el de peso al destete materno, que es más explicativo de lo que estamos evaluando realmente, porque el término leche provoca muchas confusiones. Y yo creo que eso lo pueden razonar y lo pueden proponer mejor las gentes que se dedican a evaluaciones genéticas. Pero bueno, aquí tenemos leche, en este caso es negativo, pero ya en la siguiente generación va a ser positivo. Tenemos total materno y hay un incremento. Y entonces vemos cómo, si tomamos la información de las madres y le asignamos un toro, podemos tener en la siguiente generación, aún antes de haberla realizado la inseminación o la monta, ya podemos predecir qué es lo que vamos a tener. En lo particular me tocó empezar a usar valores genéticos hace 30 años como productor. Tengo el 100% de confianza en que son útiles y son bien precisos. Hay gente que le tiene miedo y dice, ¿qué confianza puedo tener en los números? Y yo le pregunto, ¿qué es que tener la confianza en relación al trabajo que uno hace? Porque los DEPs son el reflejo de la información y de los datos productivos que hace el ganadero. Y si los haces correctamente, con calidad, vas a tener casos de estos. Y vas a poder tener... recientemente un productor me decía que tiene un líder ahorita para una característica. Me decía, oye, tengo que aprovechar porque este líder no los produzco todos los días. Y yo le dije, si usas los datos y la información y aprendes a usar estas herramientas, vas a tener un líder todos los días. Y cada año la productividad de tu hato y los valores genéticos de tu hato van a ir mejorando, porque sí funciona. Y entonces este es un empadre dirigido o empadre virtual que se utiliza para antes de la inseminación, y les puedo garantizar, si su calidad y su trabajo es bueno, los resultados van a ser estos, y estoy 100% seguro. Hasta aquí es la primera parte. No sé si tengan preguntas. Esta es la parte que el socio puede explotar, que el socio puede utilizar. Es muy amigable, es bien sencillo meterle información. Cuando uno tiene una equivocación, el sistema le va a decir, esta no es la madre, este no es el padre, y eso le va a permitir a ustedes corregir la información, porque sabemos que en el campo uno se equivoca, no es perfecto, pero el sistema les ayuda a ser casi perfectos. No sé si tengan alguna pregunta en relación a esto. Doctor Prat. Los cruzamientos virtuales, buenas tardes. Los cruzamientos virtuales,
¿están en el sistema o tienes que hacerlos acá afuera? Tienes que bajar un archivo de Excel y trabajarlo. Cuando hicimos el sistema hace 4 años, no se pensó en eso. Estamos trabajando en modificar el sistema, pero no es sencillo. Pero por lo pronto sí tienes la facilidad de que pues el socio baja, él solo baja el archivo en Excel o en PDF, y él solo puede hacer los cruzamientos en una hoja de Excel. Es muy difícil modificar el sistema, pero no imposible. Pero por el momento eso es lo que se tiene. La forma es una fórmula bien sencilla. Oh, que la canción. Calcular un pedigrí estimado, un valor pedigrí estimado, es tomar el valor de la madre, tomar el valor del padre, sumarlos y dividirlos entre 2. Esa es la suma de los valores del padre y la madre, lo divido entre 2, y eso me va a dar un pedigrí estimado o un valor virtual. Entonces, es relativamente sencillo. Eso es más o menos la idea. Sí, como tú lo hagas, pues entiendo que es un depth de pedigrí, ¿no? Que es sumamente sencillo, pero a lo mejor me quedé con la idea que probablemente hacia allá iba encaminada la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo haces eso, no? Sí, es una fórmula sencilla. La suma de los valores del padre y de la madre dividida entre 2, ese da el valor de la cría virtual. Y de hecho, cuando entran pesos al nacer, individuos con el solo peso al nacer, también los calcula de esa forma. Entonces, ¿algún comentario? Simplemente te basas en cuáles son los mayores DEPs en padres y madres y lo que te da el mayor promedio. Ok. Le voy a explicar qué es lo que yo hago. Es una pregunta muy interesante. Por X razón, hay muchas maneras de hacerlo, pero en el caso mío, yo tomo a las madres las ordeno por el total materno. Y pongo aquí las de menos total materno y aquí las de más total materno, aunque ahorita ya no están rankeadas así. Entonces, las ordeno por el total materno. ¿Por qué? En mi hato tengo uno de los hatos con facilidad de parto más sobresalientes en México, porque he seleccionado durante 30 años para eso. Si yo selecciono para total materno, y si yo las ordeno para total materno, voy a mejorar peso al destete y peso al destete materno al mismo tiempo. Y es una de las partes débiles que yo tengo. El peso al destete materno es en donde yo he ido perdiendo peso al destete materno, pero he ganado mucho peso al destete y al año. Y entonces las ordeno, y de acuerdo a ese orden, a las que tienen un peso al destete, un total materno más bajo, le meto el toro con el total materno más alto. Un ejemplo, si tengo 40 vacas para empadre, las ordeno y uso 3 o 4 toros, no más. ¿Por qué? Porque trato de al menos obtener 10 crías por cada toro para poder tener una comparación válida y confiable. Entonces, a la vaca con el total materno más bajo le meto el toro con el total materno más alto. Y así, a la vaca del total materno más alto le meto el toro con el total materno más bajo. Y de esa manera logro esto. Por eso tengo mejoramiento genético en facilidad de parto, en peso al año, en leche y en total materno. Ahora, hay gente que lo hace de 1 por 1 y dice, bueno, tengo 5 toros para 50 vacas y voy a hacer el ejercicio de 5 veces, 5 toros con una sola vaca y elegir la que mejor combine. Después de hacerlo durante mucho tiempo, yo uso total materno, me evito mucho trabajo
y me da los mismos resultados. Otra cosa que yo recomiendo, no usen 15 toros ni 20 toros, aunque sean muy grandes. Es perder el tiempo y es retroceder muchas veces. Usen los 4 toros más sobresalientes, independientemente del tamaño de la población, en poblaciones grandes, o usen 3. Cuando usen inseminación artificial, al siguiente año dejen el primero y el segundo y eliminen los otros y usen toros nuevos, y así sucesivamente. De esa manera garantizan año con año que si conservan el primero y el segundo van a tener un mejoramiento genético, y de esa manera van a poder probar también los nuevos que utilicen. En el caso mío, nosotros usamos 4 toros, todos ellos son líderes, algunos de ellos para múltiples características, y nomás usamos un toro nuevo cada año. Y además de que tengan buenos DEPs, tiene que tener datos de la madre, datos productivos de la madre muy buenos. ¿A qué me refiero? Que tenga una madre que para cada 12 o 13 meses, porque si tiene buenos DEPs, si tiene buena madre, es una garantía de que va a ser un mejorador. Y entonces es muy importante, cuando compren semen, cuando compren un toro de un animal sobresaliente, lo primero que vean, vayan a ver los datos productivos de la madre. Ahorita al rato les puedo mostrar un reporte de madres que yo creía que estaba aquí. En la otra plática les voy a presentar un reporte de madres para que vean cómo se pueden escoger las madres y el sistema genera ese reporte de madres, nomás que hay que solicitarlo a través de la asociación. Y eso les permite saber a qué edad empezó a parir, cuál es el intervalo entre parto y parto de cada cría, cuál es el peso promedio al nacer de las crías de esa madre, el peso al destete, el índice, el peso al año, el índice, las tallas y circunferencias totales promedio. Y todo eso lo hace el sistema, o lo pueden solicitar a través de soporte o a través de la asociación para hacer selección. No tiene ningún costo. Es importante resaltar esto. Actualmente, aproximadamente en Cimental hay 10 socios, 12 socios que usan el sistema. La tendencia debe ser hacia mejorar. Cuando yo empecé a ver sistemas de este tipo en Estados Unidos y Canadá, ellos decían, ellos empezaron igual que nosotros, con un porcentaje muy bajo de productores. Y actualmente el 90% de los socios en Cimental americana o en Cimental canadiense, el 90% usan el preregistro, porque les facilita el trabajo al socio para identificar animales superiores. No sé si hay alguna otra pregunta.